la abominación desoladora, segunda parte, ¿sí? Segundo cumplimiento. Y bueno, vamos a orar primero para que Dios bendiga su palabra. Yo me voy a arrodillar, los que puedan también. Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Dios mío, gracias porque nos permites estudiar tu palabra con libertad en este hogar. Gracias, Señor, por darnos esta luz que nos guía por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Pedimos que nos des sabiduría para entender toda tu verdad y obedecerla. Danos tu Espíritu Santo para que nos des fe, nos des valor para obedecer cada mensaje que nos des. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues es la obra que el servidor está haciendo en redes sociales. Aquí o en www.jovenadventista.com. Tengo un programa de radio miércoles y jueves de 8 a 9 de la noche hora centro de México. Ya sea que por internet lo escuchen o marcando este número de teléfono desde México, pueden escucharlo miércoles y jueves. Ahí estoy tratando ahorita la serie que se titula La protesta continúa. Estoy hablando con todo detalle y cumplimiento profético por qué surgió la Reforma Protestante. Ahorita, qué significa que se esté tratando de finiquitar o quitar la Reforma Protestante el próximo 31 de octubre de 2017. Entonces, ahí estoy presentando esos mensajes. Esta es mi página oficial, Facebook, Joaquín Cardona SD7, donde, bueno, de distintas partes del mundo ahí algunas personas me hacen consultas y con gusto yo les ayudo en lo que pueda de asuntos proféticos, de la Biblia, de salud, de lo que Dios nos ha revelado, ¿no? Este es el grupo WhatsApp de profecías, en el cual vamos en Apocalipsis 17, vamos a pasar a Apocalipsis 18, versículo por versículo explicado, con la historia, la arqueología. Tenemos además de la Biblia, los testimonios y el comentario bíblico adventista que estamos usando para ello. Y aquí en Skype, este es mi contacto para lunes, miércoles y jueves. Terminando mensajes de fe, o de 9 a 10 de la noche, hora centro de México, tenemos temas sobre eventos finales. Ahorita estamos tratando a fondo la lluvia tardía, el sellamiento, quiénes van a ser sellados y lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Entonces, el título del tema es La abominación desoladora 2, una advertencia solemne de Jesús para su pueblo. Quiero aclarar lo siguiente. En esta parte que vamos a ver de la Biblia, esto que voy a explicar es sencillamente una profecía de Jesús, ¿ok? ¿Hay diferencia en que la profecía sea de Jesús o que sea de un profeta? No. ¿Qué creen? ¿O ¿O no hay ninguna diferencia? Digo, viene del mismo Dios. ¿Sí que estamos? Es más directo. Es más directa, así de sencillo. No es lo mismo que Moisés les haya dicho los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí, a que Dios mismo hablara, ¿verdad? Es palabra pura de Dios lo que vamos a ver ahorita. Nada más voy a explicar con la misma Biblia y los testimonios esta profecía que dijo Jesús, y vamos a ver los detalles. Al final, como tiene que ver con un momento de abandonar o apartarse de la ciudad, en este caso el primer cumplimiento de Jerusalén y el segundo cumplimiento de las ciudades en forma general, voy a explicar después algunos detalles. Vamos a ver algunas verdades absolutas primero. Una verdad absoluta es que Dios siempre avisa antes de que haya destrucción. Con el pueblo de Dios y con el mundo en general. Siempre Dios avisa. Dios siempre envía profetas para advertir a su pueblo antes que suceda la destrucción. Ahora, ¿de qué depende de que yo evite la destrucción? De obedecer. De obedecer todo exactamente lo que dice el profeta, ¿verdad? Porque el profeta está enviado por Dios y deben obedecer nada más. O creen lo que dice el profeta, que es mensaje de Dios, o desobedecen y enfrentan la destrucción.
Y en este punto, todo el que cree y obedece no sufre la calamidad, ¿verdad? Dios da una salida. Y los incrédulos sufren la destrucción. Estas son 4 verdades absolutas y aplican para absolutamente todo. Todos los mensajes de la Biblia están cumplidas estas 4 verdades absolutas. En toda la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Así que cuando entendemos esto, debemos ver también lo siguiente. Que si Dios pone a un profeta para hablar, no va a dar el mensaje de otras formas. ¿Sí? Normalmente Dios se vale de instrumentos humanos, también de señales a veces de la naturaleza. Pero cuando el profeta está hablando claramente, y uno dice, no, yo no creo al profeta, Señor, por favor, dime de otra manera, yo quiero saber. Va a guardar silencio Dios, porque ya dijo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Es diferente, por ejemplo, en el caso de Gedeón, que Dios le estaba hablando directamente a Gedeón, no era un profeta hablando a Gedeón, y Gedeón le dice, Señor, dame una señal, otra, una comprobación. Pero no lo hace como probando, tentando a Dios. Gedeón quería cumplir las cosas de Dios y quería estar totalmente seguro. Dios cumple allí, ¿verdad? Pero vamos a ver esto. Conocemos la historia de Noé. Noé, y lo menciono porque esto es un mismo ejemplo del primer y segundo cumplimiento de la abominación asolada. Noé tenía una vida hasta que Dios le dice, construye el arca y predica porque va a venir el diluvio. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Empieza a predicar y a construir el arca. Vean lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 13 dice, así dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso las destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera resinosa, y ya nada los detalles. Versículo 22, y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé vendió sus propiedades, vendió todo para construir este enorme barco. Y ahí están las pruebas. Ron Wyatt encontró el arca de Noé en los montes Ararat, las mismas medidas, un barco enorme, y está comprobado esto también por la arqueología. Así que Noé empezó a predicar, y estaban viendo el arca y las personas se reían, decían, este hombre está loco, en las montañas, ¿quién se le ocurre? Un punto importante que me faltó quizá en la sección verdades absolutas. Nunca Dios se basa en la lógica o razón humana para cumplir sus promesas. No. Cuando Dios dice algo va contra toda lógica o razón humana. Si yo quiero ver la Biblia y decir esto es lógico o es razonable, no voy a poder entender a Dios. Debo aceptar que lo que Dios dice en muchos casos es ilógico e irrazonable. Los científicos es lo que decían en el tiempo de Noé, pero él predicaba. Vieron una señal milagrosa las personas en ese momento y dijeron, mira, los animales se están yendo de dos en dos. Hay un punto de misericordia que Dios tiene con el hombre, pero cuando rebasa ese punto de misericordia ya no hay vuelta atrás. Y esto tiene que ver con la capacidad de obedecer la voz de la conciencia, en este caso la voz del Espíritu Santo. Si no les convencía la predicación de Noé y todo el barco que estaba ocurriendo, esto era lo último que debió convencerles. ¿Cómo los animales de dos en dos iban llegando al arca? Y nadie los guiaba. Algunos dijeron, ¿y si él tiene razón? Pero como ya se habían burlado del profeta, decidieron no ir vuelta atrás. Su orgullo les impidió obedecer a Dios. Y muchos que han rechazado una y otra vez las verdades, aun cuando venga una señal fuerte, por su propio orgullo, por el qué dirán, no van a obedecer. Por eso debemos, cuando escuchamos un mensaje de Dios, obedecer a la primera, no postergar. Y vemos el caso, ya subiéndose, algunos estaban pensando, que decían, y si él tiene razón, pero mi familia se va a burlar de mí, yo me estuve burlando de Noé. Pero ni aún así se subieron, hubo una última oportunidad y rechazaron. Y así fue con muchos más profetas. Ahora vamos a ir a la cita principal, Mateo capítulo 24,
versículo 15 y 16. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es abominación desoladora? ¿Predicha por Daniel? ¿Dónde lo predijo Daniel? Hay una diferencia entre lo que escribe Mateo y lo que escribe Lucas, el médico Lucas, ¿verdad? Mateo escribe, así como Juan y Marcos, lo que escuchó y lo que se acuerda, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo dio para eso. Lucas investigó e indagó, hizo preguntas a muchas personas antes de escribir su libro. Mateo no. Mateo es de lo que él se acordaba porque él caminó con Jesús. Y cuando él reúne todo, él no dice igual que Mateo, abominación desoladora. Lucas ya no pone símbolos, ¿sí? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto significa abominación desoladora y ahorita vamos a ver por qué. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Lucas 21, 20 al 21. Así que vemos aquí el mismo mensaje, pero de diferente manera, ¿verdad? Aquí lo pone Jesús tal como está en Daniel, el que la entienda no da más detalles, y Lucas quita esos quizá detalles que no se podían entender. Este es el pasaje en Daniel 9:27. Después de que describe las 70 semanas, Daniel, porque la profecía aquí le estaba hablando de 70 semanas están determinadas o cortadas para tu pueblo, dice Gabriel: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, algunas versiones ponen así: sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Esta parte está escrita en hebreo y la palabra ala que usa aquí, que el traductor pone en hebreo, es kanaf, ¿sí? Significa ala, extremo, borde, orilla o margen. Puede ser la última parte de algo. El que estaba transcribiendo creyó que se trataba del templo y puso del templo. La palabra del templo no existe en el hebreo original. Solamente aparece sobre el ala, uno ejecutará. ¿Qué significa esto? Está hablando aquí Daniel 9 de explicación de las 70 semanas, ¿sí? Inician en el 457 a.C. y terminan en el 94 después de Cristo. Ahora, a lo que se está refiriendo aquí el ángel Gabriel es sobre la última parte, la orilla, el borde de las 70 semanas. No le dice de las 70 semanas, ¿verdad? Pero está explicando esa profecía. Uno ejecutará la abominación desoladora, es decir, aquí le falta eso, a esta gráfica, ¿no? Entonces, allí es donde ocurrirá la abominación desoladora, en la orilla de las 70 semanas, y vamos a ver por qué. Es lo que sucedió en el año 67 y 70 después de Cristo. Bueno, abominación, en hebreo toevá, es violaciones de las costumbres y prácticas divinamente instituidas. Desoladora, ustedes saben, causa desolación, espanto a los que observan algo desolado. En este caso se aplica la abominación de ponerlo profano en lugar santo, ya que los romanos, cuando iban a pelear, llevaban en sus estandartes romanos los símbolos o imágenes de sus ídolos, ¿sí? Que eran los con los que vencían. Por ejemplo, aquí cómo se dio la Revolución Mexicana, la independencia de México. Con la Virgen de Guadalupe. Con la Virgen de Guadalupe, exacto. Entonces, cuando llegan los soldados romanos, ponen eso sobre tierra santa. Unir lo santo como profano, con lo profano para Dios es abominación. Entonces, una segunda aplicación de la abominación desoladora se refiere al cambio de adoración que iba a suceder, ¿no? Del continuo sacrificio, es decir, el continuo intercesión de Dios por nuestros pecados, o en este caso Jesús, se iba a cambiar la forma de adoración pagana cristiana que surgió en el papado. Así que también se puede entender la abominación desoladora en este punto, pero vamos a hablar de esto, del área, del aspecto físico literal que dijo Jesús.
En el año 67, el general Cestio Galo sitia la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo se sitiaban las ciudades? Estaban amuralladas y solo había una puerta grande, ¿verdad? Se ponía el ejército enemigo y se ponían ahí. Nadie entra, nadie sale, no entra ni sale alimento. Y hasta que se acaba el alimento ahí, o se rinden o se mueren. Eso era todo. Sitia la ciudad, pone los estandartes alrededor de la ciudad, pero sin aviso, dice, se retira después. Los judíos al verlo lo persiguen y matan a algunos. Los cristianos entendieron que esa era la señal y salen de Jerusalén. ¿Cuándo salen los cristianos? En el año 67 después de Cristo. No destruyó Jerusalén. Solamente se puso ahí enfrente, pero después se va sin ningún aviso. En el año 70 el general Tito sitia la ciudad nuevamente y se coloca en cada puerta de la ciudad. Ya nadie puede entrar ni salir. Y ahí sí, llenaron de cruces, dice el conflicto de los siglos, enfrente de la ciudad. Y muchos, alrededor de 1 millón de judíos murieron. Ni un solo cristiano pereció en ese momento. ¿Cuánto fue el lapso de tiempo? 3 años. 3 años. Cuando viene un cumplimiento de esta magnitud, ahí está el ejemplo de Noé. ¿Cuánto tiempo hubo antes del diluvio, después que se cerró el arca? 7 días. Aquí hubo 3 años. Pareciera que hay todavía un tiempo pequeño de gracia para los que no han entendido bien, pero ni aún así estas personas entienden al final. Bueno, sitian la ciudad, es destruida el templo y Jerusalén. Queman el templo que estaba bañado en oro y ahí se cumple: piedra sobre piedra no quedará en este lugar. ¿Por qué? Porque el oro se funde y se escurre entre las hendiduras de todas las piedras. Los soldados, deseosos de conseguir el oro, sacan las piedras del templo. Ahí se cumple lo que dijo Jesús. Así que este es el cumplimiento primero, ¿sí? Ocurrió con Jerusalén. Dios aplazó los juicios y hasta cosa de 40 años sobre la nación después de que Cristo había anunciado. Ahora, hubo una misericordia todavía porque había muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y obra de Cristo. Hubo todavía tiempo de misericordia para los que no entendían claramente, ¿verdad? En el libro El conflicto de los siglos, página 34, en algunos es la página 40, dice, inspirada por Dios, Elena de White: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿Sí? Bienvenida, fácil. Bienvenida, querida. Así que en esta parte, Elena de White menciona, no es el único abominación desoladora que va a ocurrir, va a haber 2 cumplimientos. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira. Pregunto, ¿ira que vendrá? Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día, pero los que no quieran velar serán sorprendidos porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Pregunta, ¿a qué se refiere aquí puedan huir de la ira que vendrá? ¿Se refiere a la muerte final, la muerte eterna? No, porque de ahí no se puede huir. Simplemente se termina el juicio y uno va a ser para vida y otros para muerte eterna. Aquí está hablando de una ira que vendrá similar a la que ocurrió con Jerusalén. ¿Sí? Es decir, un juicio físico. Va a venir un juicio físico en el mundo sobre todos los que desdeñaron la ley de Dios. Y allí entra lo que tiene que ver con las 7 plagas de Apocalipsis 16. Ahora, ¿cómo habla Dios? Es importante entender cómo habla Dios para ver ese segundo cumplimiento. La palabra de Dios decía, vendrá un redentor, va a nacer en Belén. Estaba escrito. Juan el Bautista llega y dice, he aquí el Cordero de Dios.
¿Cuál es la diferencia del profeta y de la palabra? El profeta lo pone claro, ¿verdad? No queda ninguna duda. No hay forma de decir, es que este niño no era o es que el otro. El profeta lo señala claramente. Y Elena de White, en la palabra de Dios solamente vemos eso. Cuando vieres Jerusalén cercada, salid de ella. Elena de White, inspirada por Dios, dice, tiene un doble cumplimiento. Es momento de salir de las ciudades. ¿Okay? Segundo cumplimiento. Ahora vamos a ver ese segundo cumplimiento. ¿Cómo sucede? ¿Cuándo es? El mensaje en realidad es salir de las ciudades. Algunos piensan que los que presentan ese mensaje están como teniendo temor de predicar en las ciudades o apartarse a estar como ermitaños en el campo. Vean lo que dice aquí. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, los descendientes de Set y los descendientes de Caín. ¿Sí? Mientras duró esta separación, los hijos de Caín se fueron por los llanos y valles y dice que Caín edificó una ciudad, ¿verdad? Pero los hijos de Set, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y ahí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. ¿El mensaje es salir de las ciudades? No. El mensaje es adorar a Dios y conservar el culto a Dios en toda su pureza. Es decir, mantenerse apartado de quienes no comparten el mismo mensaje de adorar a Dios, pero no abandonarlos. Vamos a ver ahorita eso. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Quién de nosotros pondría en un frutero manzanas y pondría 2 manzanas podridas pudriéndose ahí entre las manzanas? No, ¿verdad? No va a poder empezar a contaminar. Pero vamos a ver cómo lo presenta Dios. Algunos piensan, entonces están siendo como legalistas, como fariseos que quieren santificarse por apartarse de la gente. No. Vean lo que dice aquí. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar su casa después de sí que obedeciera a Dios. ¿Qué era lo que procuraba Lot cuando se estableció en la ciudad? Mantenerse puro a Dios con su familia. Pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. ¿Cuál fue el problema con Lot? ¿Tenía malas intenciones de salir a la ciudad? ¿Pensaba corromperse? ¿Sus hijos? No. Pero fracasó rotundamente. Y aquí dice, muchos continúan cometiendo un error semejante. Vamos a ver esta cita, porque es la que en muchos casos se usa para decir, ya ven, va a ser hasta que se ponga la ley dominical, ya podemos salir de las ciudades. Vamos a analizar esta cita. 1885, es importante ver las fechas en que se escriben las citas por lo mismo, para ver el contexto. No está lejano el tiempo. Lejano el tiempo se refiere a unos cuantos años o más de 100 años. Unos cuantos años. Vamos a ver ahorita. En que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Pregunto, los primeros discípulos se refiere a los que salieron de Jerusalén. Ahorita ahí está la señal de los romanos cuando se sitió la ciudad para que huyesen. ¿Fueron obligados los cristianos cuando sitió la ciudad Cestio Galo? ¿Sí o no? ¿Obligados? A salir, los cristianos. No. No, nadie los puso, ¡hey, salte! Nadie los amenazó. ¿Por qué dice fueron obligados? Porque Jesús había hablado y la obligación es obedecer a Dios. De la misma manera vamos a ser obligados por obedecer a una indicación divina, no que nos amenacen y nos saquen, ¿verdad? Así como el sitio de Jerusalén
por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar, a ver, no sé si puede ser un poquito más para allá. Ahí está. Para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ahora, miren esto. ¿Habría alguna diferencia si dice aquí la asunción de poder en lugar de esto sería la promulgación de la ley dominical? ¿Cuál sería la diferencia? Sí hay diferencia, ¿saben por qué? La asunción de poder no es una imposición de ley dominical. ¿Ok? ¿Qué es una asunción de poder? Yo tengo un documento, por ejemplo, y este documento influye aquí en esta casa. ¿Sí? Y alguien dice, ¿sabes qué? Ese documento que tienes es muy importante, es muy bueno. Deberíamos proponerlo para que en todo el país sucediera. Y yo lo llevo allí, a la Suprema Corte de Justicia aquí de México, para que lo pongan por ley. Eso es asunción de poder. Está este documento que influye en un lugar y sube, asunción, tiene una elevación de poder, mas no necesariamente significa que se establece o se promulga, ¿sí? Puede tener influencia ya en un poder más alto. Eso es lo que significa asunción de poder, no es promulgación o ejecución de una ley. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando eso suceda, dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores. Hay quienes traducen esto, entonces será tiempo como, mira, debes vivir en la ciudad, cría a tus hijos allí, establécete, y hasta que se promulgue la ley dominical, ya te vas. Pero eso no dice esta cita, y vamos a ver por qué. 1888. Ocurre la propuesta de ley dominical en California, ¿sí? La asunción de poder que había anunciado Elena de White y lo que en el tiempo de Jerusalén sucedió con Sexto Hogar. Por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país y ahora que el movimiento está ante nosotros preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Y ya menciono, debiéramos buscar a Dios en forma especial. Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. Debieran trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que amenaza. Después de ese año, 1889 en adelante, Elena de White dice, ha llegado el tiempo. ¿Cuál tiempo? El que ella había anunciado 4 años antes, 1885. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. ¿Sí? Los niños deben ser llevados al campo, los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permitan sus recursos. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber junto a ella tierra que se pueda cultivar. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. 1899. Después de esa fecha es cuando Elena de White empieza a decir, debemos salir de las ciudades. Y aumenta más el énfasis. Vamos a ver otra cita. Volvemos a decir, fuera de las ciudades, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladarse a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios, para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. ¿Qué tiene que ver el vivir en el campo? Búsqueda de la espiritualidad. Miren lo que dice aquí. Allí, en el campo, al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios,
seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¿Cómo Dios va a transformar a una persona y poner el carácter de Dios en ella? La naturaleza tiene una parte y la Biblia tiene otra. Aquí lo dice. Vez tras vez, el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Esta es una de tantas razones, ¿sí? Pero no es la principal. Esta es una de tantas razones por las cuales debemos estar aparte. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado vez tras vez, una y otra vez. Salir de las ciudades. La primera salida es a los distritos rurales, hay que dejar claro eso. Es decir, vivir en los distritos rurales, en los ranchos, hasta que sea posible. Donde las casas no están cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Ahora vean, aquí lo pongo así para que vean cómo está lo mismo el segundo cumplimiento. Cestio Galo, en el año 67 después de Cristo, sitia la ciudad de Jerusalén. ¿Hay destrucción? No hay destrucción. No toma la ciudad. Pero cuando salen los judíos, allí salen los cristianos. Luego, salir, vivir fuera de la ciudad, es la orden de Jesús. Cuando vean la abominación asoladora, salgan. Viene Tito el año 70 y ahora sí hay destrucción. Nosotros, propuesta de ley dominical 1888, Elena de White empieza a decir salir, vivir fuera de la ciudad. ¿Qué es lo que sigue? La ley dominical. La promulgación de la ley dominical. La propuesta aquí fue lo mismo que hizo Cestio Galo en el año 67. Y lo que va a suceder en la ley dominical, si se cumple, en realidad se va a cumplir exacta la profecía, va a ser muy probable que muchos no van a poder salir en este paso. Las condiciones de vida o muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el segundo cumplimiento ya nadie pudo salir, el primer cumplimiento. Perdón, cortito. Eso quiere decir que salir de las ciudades tiene que ser entre el lapso de cuando fue ahí 1888 aquí, antes de esto, pues. Exactamente, a partir de 1888 nosotros ya no debemos vivir en las ciudades, vivir. Ahorita voy a aclarar porque debemos trabajar, predicar por las ciudades, pero no vivir. Eso es muy claro. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahí está. ¿Quién predicará en las ciudades? Esa es la pregunta que dicen. Bueno, y si se van de las ciudades todo el pueblo, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a alcanzarlas? Vean lo que dice Elena de White. Y no Elena de White, lo dice Dios. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. Un puesto de avanzada, Elena de White lo llama lugares ubicados a cierta distancia de las ciudades, pero en la naturaleza, que son autosustentables y que son centros misioneros, centros de evangelismo para predicar. El mensajero de Dios dijo, ¿quién es el mensajero de Dios? Un ángel. ¿Sí? ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. ¿Qué año es esto? 1902. ¿Por qué no hay éxito en la obra de predicación de las ciudades? Quizá porque no estamos haciendo caso a esto. ¿Sí? ¿Esto quién lo dice? Dios. Es una orden divina. Ahora, piensen lo siguiente. ¿Qué diferencia hay en esto a cuando en la Biblia leemos, por ejemplo, que Jeremías dice, el Señor ha dicho, pasémonos con el rey de Babilonia? ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que Jeremías dice? De autoridad, de responsabilidad de obedecer. ¿Hay alguna? No. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Lo que pasa es que esa es la verdad presente para nuestros días. Exacto, nada más eso es la diferencia, gracias. Jeremías era la verdad presente para el pueblo de Israel en ese tiempo. Ahorita esto es nuestra verdad presente. Nosotros no vamos a obedecer lo que dijo Jeremías para los judíos en su tiempo, pero sí debemos obedecer esto. Ahora vean lo que dice aquí, ya vimos esto. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no
centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y huelgas, impedirán nuestra obra. 1902. Todos los mensajes que hacen énfasis de evitar la confusión y el ruido de las ciudades es después de 1888. ¿Sí? La mayoría. ¿Por qué Dios nos pide salir de la ciudad? ¿Por qué lo hace? Enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. 1894. ¿Es mentira o es verdad esto? Un padre que quiera que su hijo forme el carácter para el cielo, ¿dónde debe ponerse a vivir? En el campo. Porque ahí no dice solamente para los hijos, también para los padres va a ser 10 veces más difícil. Ni una familia en sí se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de las tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Algunas personas me han dicho, es que a mí no se me pega nada, yo estudio la Biblia pero no me lo grabo. ¿Saben por qué? Porque aunque yo tome un descanso y no esté haciendo nada, tengo la presión en la ciudad del tiempo. ¿A qué horas voy a ir a trabajar? ¿Voy a ir a la escuela? ¿A qué horas debo terminar esto? Estoy presionado, tengo límite de tiempo para todo. ¿Sí? En el campo no hay límite de tiempo. Uno está al ritmo de la naturaleza. ¿Y a qué ritmo crecen las plantas? Los frutos. Al ritmo de Dios, no a la carrera. No podemos obligar a una planta a crecer más que otra. En la ciudad no, todo es cada vez más rápido porque el interés es el dinero. ¿Sí? ¿Por qué hay comida rápida? Porque hay automóviles y más cosas para que sea todo más rápido. Dinero, nada más es el dinero. Así que esto no podemos grabarlo si nosotros tenemos una vida activa, rápida, ajetreada, como lo grabaríamos en el campo. Lo dice Dios. Y bueno, solamente contemplar las escenas de la naturaleza, nuestra mente incluso se relaja, se refresca, ¿verdad? Se tranquiliza al escuchar el murmullo del agua en un arroyuelo, los árboles. Siempre fue el plan de Dios, de hecho, que el hombre viviera en contacto con la naturaleza, con el campo, pero también con los animales. ¿Sabían ustedes que el carácter de una persona puede ser cambiado, modificado, simplemente por el contacto con los animales? Los animales nos enseñan paciencia, nos enseñan fidelidad, nos enseñan humildad. Los animales. Y la naturaleza, pues más cosas. Fue el ideal de Dios que el hombre viviera en contacto con la creación. ¿Qué es lo que hace la ciudad? Me aparta de tener ese contacto directo con la creación de Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Nada debe hacerse de forma apresurada. Esto lo escribió Elena de White en el libro de la ciudad del campo, cuando algunos estaban tratando de salir pronto porque ya sabían esto. Y ella menciona, no se haga en forma desordenada nada. ¿Sí? Debemos, dice, tener una dirección sabia. Todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Aunque aquí un servidor les presente la verdad de esto y debemos irnos pronto, cada quien debe orar a Dios, porque cada quien tiene una obra que hacer diferente de todos. Si Dios le indica ir a cierto lugar o estar con ciertas personas, adelante, pero que Dios lo indica. ¿Sí? Esta es una verdad que estamos viendo, pero cada quien debe actuar con esto. Dirección sabia y bajo la dirección de un consejero sabio que es Dios. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Por ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el tiempo de Elena de White, 1906, por ahora algunos obreros estarán obligados. Está hablando de personas que están obligadas a trabajar en ciudades como Chicago,
Pero estos, ¿qué dice? Deberían estar preparando centros de trabajo en distritos rurales desde los cuales trabajar la ciudad. Siempre fue el énfasis que nosotros tuviéramos puestos de avanzada, centros fuera de las ciudades de los cuales ir a predicar a las ciudades. Nunca fue el plan de Dios que en la ciudad estuviera el centro misionero. No, el centro misionero siempre debe estar fuera de la ciudad. Escuelas, instituciones médicas y otras, ¿sí? El Señor desea que su pueblo se preocupe de ellos y adquiera propiedades humildes y baratas para convertirlas en centros para llevar a cabo su obra. Nuestro mensaje al salir de las ciudades no es formar una comunidad como los Amish o Menonitas, que tienen poco contacto con la sociedad, ¿sí? Aunque su estilo de vida es muy de acuerdo a lo que Dios dice, con la naturaleza. Es vivir fuera de las ciudades, pero para ir y llevar el mensaje y traer al campo a las personas que van aceptando. De vez en cuando encontrarán lugares más amplios que podrán adquirir a un costo sorprendentemente bajo. Esto está cumpliéndose, gloria a Dios por ello, con muchas personas. Una y otra vez, 1904, ¿qué significa? Elena de White estaba dando este aviso muchas veces. Es la que más dijo en su tiempo Elena de White: salgan de las ciudades. El Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Perdón. Porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberemos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Desde el tiempo de Elena de White, ella ya estaba enfrentando oposición a este mensaje. ¿De quién era el mensaje? ¿De quién es el mensaje? De Dios. Y muchos no aceptaban y no querían. Y Elena de White dice, una y otra vez, se nos ha dado este mensaje vez tras vez. Somos el Israel espiritual. Hay quienes preguntan, ¿cuál es la postura oficial de la Iglesia Adventista sobre este mensaje? Esa no es la postura oficial. ¿Cuál es? Bueno, yo explico nada más esta parte. En el prefacio del folleto de la Ciudad del Campo dice: en este folleto hallaremos fervientes llamados a una acción decidida, al mismo tiempo que una solemne advertencia a no actuar con presunción. Deberíamos prestar atención especial a los consejos que se dan en la sección 7, guiados por la providencia divina. Mencioné una cita de ahí, que aparecen en las páginas 24 a la 27. La publicación y distribución de este folleto es una respuesta a la firme convicción expresada por los dirigentes de la iglesia. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Presidente, vicepresidentes, ¿verdad? De aquel entonces, 1977. De que ha llegado el tiempo de reiterar el clamor: salid de las ciudades. ¿Quiénes tenían la convicción de que había llegado el momento de decir salir de las ciudades o reiterar el clamor? Los dirigentes de la iglesia. 1977, ¿quién lo dice? Los fideicomisarios de las publicaciones Elena G. de White. Por orden de ellos fue que se hizo el folleto de la Ciudad al Campo. Y ahorita, de hecho, ya no se encuentra ese folleto, les voy a decir. En venta. Está en la aplicación de los escritos Elena de White, pero si usted pregunta en las librerías, ya no lo va a encontrar tan fácil. Yo ya no lo he encontrado, de hecho. Sin embargo, esto se hizo una respuesta. Esta es la postura oficial adventista. Digo postura oficial, no que salga de un escrito oficial escrito por los dirigentes, sino que esto es oficial. Los fideicomisarios escribieron esto por dirección de los dirigentes de iglesia en su tiempo. Ahora, si Elena G. de White estuviera hoy con nosotros, ¿seguiría animando a salir de las ciudades? ¿Sí o no? Miren lo que dice. Esto refuta la idea de que no, estos son un grupo de personas que están tratando de dar mensajes que no son conforme al cuerpo organizado. Perdón, pero vean esto. Mientras Dios me dé fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades y establecer sus hogares en el campo.
quiénes dice aquí? A los padres, ahorita voy a ver por qué, los que tienen hijos. Donde puedan cultivar el suelo y aprender del libro de la naturaleza las lecciones de pureza y sencillez. Las cosas de la naturaleza son los ministros silenciosos de Dios que Él nos dio para que nos enseñen verdades espirituales. Nos hablan del amor de Dios y declaran la sabiduría del artista maestro. El mensaje habría cambiado si Elena de White estuviera viva. Estuviera más grande, de hecho, más énfasis. ¿Saben por qué? En el tiempo de Elena de White, aunque había ciudades, había más espacio en las casas. Cada casa tenía su espacio de patio y cosas para cultivar, pero estaba una, luego otra, luego otra. Si ahorita viera los piñonados que los condominios, las casas Infonavit, diría, ¿cómo están viviendo allí si desde hace más de 100 años Dios nos dijo ya no? Ahora, quiero que noten esto lo desarrollé. Esta es una secuencia de eventos finales, ¿sí? Porque todos vamos así, paso por paso. Esto sigue literalmente, como está en la Biblia, en los testimonios, así va a suceder. Ahorita estamos aquí. Nuestro deber es vivir en el campo, pero predicar a la ciudad. Ahorita ese es nuestro deber. Viene la ley dominical. Ahí en la ley dominical habrá un momento de sellamiento y marca de la bestia. Se va a separar a los que son de Dios de los que son de Satanás. Los que son para vida eterna, los que son para muerte eterna. No va a ser una señal visible, sino una marca de obediencia o fe a Dios que los ángeles van a ver. Ahí todavía podemos seguir predicando en las ciudades, ¿sí? Pero luego prohíben comprar y vender. En este momento, adiós para siempre las ciudades. Quiere decir que aún ahorita debemos seguir llevando el mensaje a las ciudades, pero no vivir en ellas. No tener nuestra residencia, nuestra casa, ¿sí? Nuestro estilo, nuestra forma de vida, nuestro sostén, no. Predicar solamente y tener eso, todo nuestro sostén o vida en el campo. En la ley dominical todavía seguimos, pero aquí, abandono total, dependemos del cultivo propio, así como está escrito, inspirado por Dios. Elena de White lo escribió, abandono definitivo de las ciudades. Luego viene un tiempo de decreto de muerte. Cuando sucede esto, debemos huir a los montes, abandonar incluso nuestras casitas que teníamos por ahí en el campo e irnos a los lugares más desolados. A partir de aquí, que es la persecución, Dios nos va a sostener. Dice la palabra de Dios, su pan y su agua serán seguros. Los ángeles de Dios van a dar alimento a su pueblo. A partir de aquí, no a partir de aquí, ¿ok? Nada más aclarando este punto. Ahora, pregunta. ¿Cuánto tiempo hay de aquí a aquí? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, 2 meses. No sabemos, 2 meses y el 31 de octubre todos se unen y ponen ahí la ley dominical, ¿verdad? Pero no sabemos. Ahora, de la ley dominical, la promulgación, que escuchemos que sucede en Estados Unidos, de ahí a aquí, a prohibir comprar y vender, ¿cuánto tiempo hay? Pues no, creo que se demoren años. ¿Alguien tiene alguna idea? Puras especulaciones, nada concreto basado en algo. La Biblia, los testimonios no dicen nada de tiempo, ¿verdad? Solo dice que serán los movimientos rápidos. Dice que los días serán cortados, serán movimientos rápidos. Como una mujer con dolores de parto hasta que nace el hijo. Es decir, ¿cuándo inicia, entre paréntesis o entre comillas, los dolores de parto de la mujer de los últimos días? Inician aquí. Ahora, dado que no sabemos cuánto tiempo es aquí, pónganse a pensar. Una persona que no ha hecho ningún plan y vive en la ciudad y predica, pero todo depende en la ciudad. Significa que cuando promulgan la ley dominical, tiene que vender su casa o sus bienes, buscar un lugar donde va a vivir o si hay una casa, empezar a cultivar. ¿Cuánto tiempo necesita para establecerse en el campo? Salir de la ciudad y establecerse en el campo y tener su propio cultivo. No me alcanza. Meses. No me alcanza. Meses. Sí, solo el cultivo. Ahora, ¿qué nos garantiza que cuando suceda esto, todavía podremos comprar y vender sin ningún problema? ¿Qué nos garantiza que cuando suceda esto,
No va a haber huelgas, no van a tener ahí detenido el aeropuerto, las estaciones de autobuses, las gasolineras, como ya ha sucedido. Nada. Nada, yo estuve en Chiapas hace tiempo, cuando había las protestas de los maestros, y se paraban ahí con troncos y trailers y nadie pasaba la carretera. Ahí sí sitiaron los pueblos, las ciudades. ¿Qué pasó? Pasaron 3, 4 días, se acabó la comida. Ya han visto la crisis que hubo en algunos pueblos, desesperados. No vendían gasolina, no vendían comida. ¿Y qué hacemos? Gracias a Dios, a los siguientes 2 días quitaron todo. Pero eso exactamente así va a suceder en todo el mundo. Ahorita ya está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué debemos hacerlo ya, el irnos a vivir al campo? Por esto. Va a venir como ladrón en la noche si esperamos a última hora. Es como si yo digo, bueno, hasta el último día voy a estudiar para el examen de todo el semestre. ¿Puedo hacer mención de algo? Sí. Yo acabo de leer en uno de los libros de la hermana Elena de Coy que cuando se dé la ley dominical, cuando la autoricen va a ser en la noche, cuando la gente esté dormida y no se den cuenta. Eso apenas lo acabo de leer. Gracias. Entonces va a ser una pauta para que la gente entienda el cumplimiento, cómo se va a dar, porque se va a manejar de una manera sutil. ¿Sí? Y de esa Exacto. manera va a ser en la noche, ella lo dice bien clarito, va a ser en la noche. Bueno, entonces, miren, en la noche puede simbolizar también que no van a pasar en las noticias. Por ejemplo, ¿ustedes supieron en las noticias el pacto de paz que firmaron en Francia 195 países? El pacto, perdón, contra el cambio climático. No. Bueno, yo sí lo puedo Casi no lo pasaron en las noticias. En las noticias. Las tinieblas puede ser en la noche o que nadie lo va a saber, va a pasar así, oscuramente. Pues que con que no lleguen las cámaras y... Bienvenido, Daniel. Sí, se menciona también que México es pionero, ¿no? Él fue el primero que levantó la mano y dice, yo quiero ser de los primeros que se ponga en marcha en todo lo que ustedes planeen. Exactamente. Entonces, ya tenemos eso, miren. Así está. Ahora, vean este otro esquema. Aquí lo pongo un poco más con distintos detalles, ¿no? Bueno, vamos a esperar un momento para que se acomode, no sé. ¿Quieren pasar? Ay, perdón. Ok. Bueno, vean ahora esto. Este es el momento actual, ahorita. 13 de agosto, ¿verdad? 2017. ¿Cuál es el objetivo que debemos estar haciendo? Consagración. Consagración implica todos los días leer la Biblia, tener nuestra devoción diaria de la palabra de Dios, orar, cantar alabanzas en nuestro hogar y estar predicando, testificando. Son esas dos cosas, oración y acción. Y vivir en el campo. Es esto junto. Si me falta algo, hay que hacer algo para que no falte. Ley dominical. ¿Todavía puedo seguir predicando en las ciudades? Continúa esto, consagración, vivir en el campo. No comprar y vender, salida definitiva de las ciudades. Quitan los bienes, ahora sí depender del campo en un puesto de avanzada. Es decir, fuera de la ciudad donde tenemos nuestro propio cultivo. Decreto de muerte, depender solo de Dios, huir a los lugares más apartados, ¿sí? En los montes, en las cuevas, como los valdenses. Ahora, quiero decirles algo, queridos amigos. Si ahorita yo no estoy acostumbrando mi cuerpo a ayunar, voy a ver esto muy difícil. Porque va a haber días que no va a haber comida. Y muchos van a sucumbir nada más por el apetito. Lo primero que nos van a prohibir de comprar y vender va a ser precisamente eso, la comida. Y si yo no tengo mi propio sostén o dependencia fuera de la ciudad, ¿qué voy a hacer? O me entrego y me dan de comida, o me voy y me muero de hambre y sigo con mi fe. Muchos aquí, esta parte del zarandeo, porque esta es una fase de zarandeo, ¿no? Aquí viene el primero por el asunto legal, aquí por la comida, aquí por los bienes y aquí por la misma vida, decreto de muerte. Los que pasan esto prácticamente aquí en el decreto de muerte ya están escogidos para Dios. ¿Por qué?
Porque aquí después del decreto de muerte menciona, en los eventos de los últimos días, que ni un solo justo de Dios va a morir. Antes de esto sí va a haber muerte. ¿Sí? Pero ya después de esto, cuando nos empiezan a perseguir para matar, Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos muera. Porque esa muerte ya no significaría lo mismo que en el tiempo de los mártires de la Inquisición. Aquí en la ley dominicana es cuando ya todos van a estar testificando y van a saber por radio, televisión, que hay un grupo que guarda los 10 mandamientos y por eso no se une al mundo. Y entonces vienen las imposiciones legales. ¿Y es el fuerte pregón? El fuerte pregón de hecho está desde aquí. No hay un momento de inicio ni de término del fuerte pregón. El fuerte pregón es consecuente a recibir la lluvia tardía. El que recibe la lluvia tardía, lleno del Espíritu Santo, decide estar predicando y ahora a eso se dedica completamente. Recibe el sello de Dios. Es simultáneo la lluvia tardía, el sellamiento y el fuerte pregón. Una persona que tiene esas tres cosas está escogida para salvación. No puedo tener una cosa sin tener las otras dos. Entonces, sí. También comentarles que no podemos tener la lluvia tardía si no tenemos la temprana. Y tristemente muchas veces, o hoy, ni siquiera la temprana. Exactamente. Ahora, la lluvia temprana, ¿en qué consiste? El Espíritu Santo convence de pecado. Me convence de lo que estoy mal. Me arrepiento de todos mis pecados. Me guía a la verdad. Estoy hambriento, leo la palabra de Dios y es mi mayor tesoro. Estoy testificando, predicando, yendo a la iglesia, en comunión con mis hermanos, amando a otros. Si yo estoy haciendo eso, estoy recibiendo la lluvia temprana. Y cuando Dios lo vea conveniente, va a descender la lluvia tardía para perfeccionar, hacerme inconmovible de voltear hacia el mal. Ya no va a poder pecar esa persona. ¿Cuándo? Antes de que termine el tiempo de gracia. El tiempo de gracia termina un poco antes del decreto de muerte y un poco después de la ley dominical. Así lo menciona en los testimonios. Así que este significado ya está revelado. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea o los que estén en la ciudad, huyan a los montes. Tiene un doble cumplimiento. ¿Cuándo inició ese doble cumplimiento? 1888 con la propuesta de ley dominical o asunción de poder de la ley dominical en California. Allí está todavía. No se ha aprobado, pero allí está. ¿Sí? Es tiempo de vivir en el campo y predicar en las ciudades, tal como lo hizo Noé. Ahora, quiero mencionar un poco más detallado esto. Aquí termina la explicación de lo que es la abominación desoladora, ¿ok? Ahora, quiero explicar esto. Solamente tenemos dos opciones en cuanto a este mensaje. Nada más dos. ¿A tiempo me preparo y ubico fuera de la ciudad? ¿Viene la ley dominical y no me llega como ladrón en la noche? Pues ya vivo como Dios me indicó. Es decir, estoy cultivando mis propias provisiones, no dependo de la ciudad. Estoy predicando en la ciudad. Viene la ley dominical, no puede comprar ni vender. Yo ya no dependo del dinero. ¿Sí? Quizá lo uso para moverme en la ciudad, pero tengo mi propio cultivo y sostén en el campo. ¿Puedes hacer trueques? Hacer trueques también. O espero hasta el último momento y no tendré oportunidad de prepararme ni espiritual ni físicamente para esto. Hacer todo a último minuto, a la carrera, como las vírgenes fatuas que buscaron aceite al final pero ya no encontraron. A último momento yo veo qué hacer, dónde irme, cómo vender, y en ese tiempo, ¿ustedes creen que voy a prepararme espiritualmente? Voy a tener miedo. Voy a estar preocupado porque no prepararé. ¿Sí? Solamente son estas dos opciones. Ahora, algunos dicen, esto no es asunto de salvación. Puedes vivir donde tú quieras, eso no te va a salvar o perder. Es verdad que muchos que están en la ciudad van a ser salvos. Y muchos que van a estar en el campo van a estar perdidos, es verdad. Pero vean lo que dice aquí. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente. O sea, esto lo escribe en 1907. Significa que iba a aumentar la perversidad, iba a ser más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. ¿Tiene que ver con la salvación? Sí. Estoy corriendo el peligro de perder mis almas si estoy viviendo en la ciudad y no estoy predicando el evangelio, estoy solamente por vivir. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendan
que Elena de White hace un llamado para ir a las ciudades a algunas personas para predicar y a otras para salir de la ciudad y vivir en el campo. Vean qué significa esto. Sobre las huelgas, los sindicatos, las protestas que iban a haber, esto ya lo estamos viendo. Estos son fotos recientes, ¿sí? El movimiento LGBT, las protestas en Venezuela, en Colombia, es esto, miren. En Venezuela. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro. Cuando ustedes escuchen, no mires mucho profecías. No te preocupes por ver qué va a pasar en el futuro. Algún momento va a pasar la ley dominical, algún momento va a suceder eso. Y dice aquí, yo debo prepararme para los acontecimientos futuros, los que pronto les sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Asociaciones, sindicatos, gremios, tanto en lo religioso, en lo político, como también en lo laboral. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Y ya vamos a ser marcados en la unión mundial religiosa que pretende terminar la protesta. Los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberán unirse a las uniones laborales que se están formando o que se formarán. 1902. El Señor lo prohíbe. Asociaciones, uniones con otros que no son de nuestra fe. ¿No pueden ver aquellos que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? Otra razón, la contaminación. El aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de muchos males con que se tropieza a cada paso. No era el propósito de Dios que viviéramos aquí en estrechos alojamientos. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. De muchas formas está el beneficio de ubicarse fuera de la ciudad. Ahora, vean esto. Este mensaje es para los padres con hijos. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y permanecen donde están. ¿Cuál es ese sacrificio? Salir. Dejar todo y irse al campo, ¿verdad? Hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. Con tristeza les digo que me están llegando varios mensajes que ore por mi hijo, por mi hija, que ya cayó en drogas, que está teniendo este problema. Y estoy hablando de padres adventistas. Satanás está tratando de obtener pleno dominio de los hijos. ¿Y dónde es donde tiene 10 veces más facilidad para eso? En la ciudad. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. Voy a hablar un poco aquí de la educación. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. ¿Qué libro es? Este es de la Ciudad del Campo, página 3. Sí. O no sé si al final mejor lo dejo. Sí, ni siquiera al final, quiero explicar esto. Modelo educativo de Dios. Aprende a temer a Dios, amarlo con todas tus fuerzas. Humildad, mansedumbre y diligencia. Esto se aprende en la naturaleza, cultivo, orgánico. Sé autosustentable. No aprendas una determinada carrera o rama de estudio. Aprende muchos oficios prácticos y especialmente la obra médico-misionera. Todo miembro adventista del séptimo día debemos ser un médico misionero. Eso te va a ayudar a sobrevivir en cualquier parte del mundo donde estés. Modelo educativo jesuita. Vas a terminar tus estudios, pero vas a estar sometido siempre a patrones de trabajo. Siempre alguien te va a mandar y siempre vas a depender de.
Incluso aún después de jubilado, vas a depender de que alguien te siga dando dinero. Depende de mí todo el tiempo. Modelo educativo jesuita. El principal objetivo de la educación jesuita es apartar de Dios la mente humana. Por eso en las escuelas públicas se prohíbe la Biblia. Y tristemente debo decir que aún en muchos colegios cristianos, la Biblia no es lo principal que se estudia, ni los testimonios. El modelo educativo de Dios es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, junto con el contacto con la naturaleza. Esto lo cumplió al 100% el colegio Madison en el tiempo de Elena de White. Mitad del tiempo, los profesores junto con los alumnos iban y cultivaban el campo, trabajaban y después venían y estudiaban la palabra de Dios. Médico misionero. No tenía reconocimiento del mundo, no tenía títulos, no tenía algo que te respalde, tú puedes hacer esto. No, el modelo educativo jesuita sí lo tiene. Por eso está gobernando en las empresas y en todos lados también. Pero el modelo educativo de Dios hace que tú seas luz para muchas personas sin necesidad de que alguien te lo dice, solamente la educación que tiene de Dios y de su palabra. Mejor es sacrificar cualesquiera consideraciones mundanales o aún todas ellas, antes que poner en peligro las almas preciosas confiadas a vuestro cuidado. Está hablando de los hijos. Serán asaltadas por tentaciones y se les debe enseñar a arrostrarlas. Pero es vuestro deber suprimir. ¿Qué es suprimir? Quitar. Quitarlo por completo, de raíz. Ni siquiera que aparezca ahí un poquito, nada. Suprimir toda influencia, romper todo hábito, cortar todo vínculo que os impidan realizar la entrega más libre, abierta y cordial de vosotros mismos y vuestras familias. ¿A quién? A Dios. A Dios. En la ciudad todo se maneja rápido, pero porque hay un Dios, el Dios del dinero. Y en el campo el único Dios es nuestro Creador. Es la diferencia. No dice Elena de White que debemos ir a las ciudades y establecernos ahí o vivir. ¿No dice eso entonces? Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7. Vean lo que dice. Aunque nuestras grandes ciudades están llegando rápidamente a una condición similar a la del mundo antediluviano, aunque su perversidad las hace parecerse a Sodoma, sin embargo en ellas viven muchas almas honestas que experimentarán la convicción del Espíritu a medida que escuchen las sorprendentes verdades del mensaje adventista. Nueva York está listo para ser trabajado. En esa gran ciudad se dará el mensaje de la verdad con el poder de Dios. El Señor anda en busca de trabajadores. Él extiende su invitación ¿a quiénes? A los que ya experiencia. A los que ya tienen experiencia en la causa. No a cualquiera va a ir a predicar a las ciudades. ¿Sí? Para que acepten en el temor de Dios la responsabilidad del trabajo que debe realizarse en Nueva York y en otras grandes ciudades de los Estados Unidos y lo lleven a cabo. También pide que se les dé los medios necesarios para realizar esta obra tan importante. No cualquiera debe estar en contacto directo y predicación con las ciudades. Ahí lo dice bien claro, los que ya tienen experiencia en la causa. Vean la siguiente cita. Bueno, esto habla de Lot. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Por ahora, algunos obreros estarán obligados a trabajar en Chicago, esto ya lo vimos, pero deberían estar preparando centros de trabajo en distritos rurales. Pregunta, ¿estamos preparando centros de trabajo en distritos rurales? Si no lo estamos haciendo, deberíamos. Esto es una obra, indicación por Dios. El contexto para ir a trabajar en las ciudades es este. Debemos, como no, trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. No hay ni una sola cita después de 1888 que diga debemos vivir en las ciudades. Aun cuando dice deberemos establecernos cerca de las ciudades por los centros de influencia, restaurante vegetariano y otras cosas, no es el ideal vivir, ¿sí? Trabajar en las ciudades, pero en la medida de lo posible siempre vivir fuera de ellas. Ahí esta cita ya la vimos también. Y el ejemplo de esto está en Abraham y Lot. Ahí está en la Biblia. Hay más ejemplos, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia de estas dos personas? El ubicar dónde establecerse para vivir.
Lot, dice, no fue su propósito irse en medio de Sodoma, pero fue estableciendo sus tiendas cada vez más cerca hasta que ya estuvo cerca de Sodoma. ¿Y qué pasó? Lot salió por la misericordia de Dios, los ángeles lo sacaron, pero perdió a su esposa y a sus 2 hijas. Hay quienes mencionan, solo perdió a su esposa, ¿no? Sus 2 hijas cometieron incesto también con su padre. Esto significa que su mente y su corazón ya no estaban en armonía con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra eso era algo costumbre, algo común. Así que, bueno, ahora sí. Preguntas, comentarios. Sí. A mí siempre me ha quedado la duda, ¿qué tan lejos me tengo que ir de la ciudad? Por ejemplo, allá donde estuvimos en Tenamatlán, si tuviera un lugar para sembrar, ¿ya la hice? O sea, digo, ¿es un lugar prudente? O, por ejemplo, si me voy a Zapotlanejo o me voy aquí a la carretera Chapala y ahí compro un terreno, ¿qué tan lejos? Ajá. Mencionan otra cita Selania Joya, le digo, de la ciudad al campo, que debe estar no tan lejos de tal manera que no puedas ir a hacer la obra en la ciudad, pero tampoco tan cerca, ¿sí? Debe ser una obra a una distancia prudente que pueda seguir yendo a predicar a la ciudad. Eso es lo que se refiere en los distritos rurales, ¿sí? Pero Solo por un tiempo será eso, ¿no? Exacto. Pero el lugar que debemos ubicar así para cuando vengan las plagas, vengan los juicios después de la ley dominical y no se pueda comprar y vender, no debe estar tan cerca de la ciudad, porque Elena de White menciona que cuando empiezan a faltar los alimentos ahí, van a salir y buscar y robar alimento de donde sea la gente, lo que ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, y si estás cerca, pues te van a robar todo y te van a acabar. Debes estar a cierta distancia también, ¿sí? Por esa razón, ¿no? Pero por ahora, si es por un centro de influencia que vamos a estar atendiendo un restaurante vegetariano, por ejemplo, bueno, lo importante es estar aparte de la ciudad, pero tener todavía fácil acceso a las ciudades. Sí. Referente a lo de Elena del Juez, lo que menciona ella, yo quiero que se explique, que se quede claro, Sí. referente a cuando es la huida a las montañas. Se menciona exactamente que Dios ya tiene preparado un lugar para su pueblo en las montañas, de acuerdo a lo que Elena dejó ahí le dio Dios en visión. Mire, le voy a explicar eso y por eso ahí dice debemos actuar guiados por la sabiduría divina. Esos lugares Dios ya los tiene, pero solo los que están obedeciendo esta primera parte Dios se los va a revelar. Ahorita. Pero sí, Dios tiene esos lugares y no significa que sean lugares escondidos y que nadie puede llegar, no. De hecho, los ángeles van a obrar también para confundir a las personas que quieran atacar al pueblo de Dios, así en la última parte, pero solamente los que estén velando, orando y obedeciendo lo que Dios ya dijo, van a percibir y entender esos lugares, esos otra siguiente fase. Ahorita estamos en la primera fase de vivir en el campo. Ahorita eso es el punto. Vivir en el campo y desde ahí seguir predicando a las ciudades. Cuando venga la ley dominical, ya Dios va a empezar a manifestarse y va a empezar a revelar más detalles. Yo tengo una pregunta. Sí. En el momento en el que estamos viviendo, ¿es necesario tener una muy buena comunicación con Cristo para que Él nos muestre hacia dónde debemos de ir? Claro que sí. O nomás salir así como... No. Ahí decía, debemos orar a Dios y pedir su dirección. Debemos actuar bajo una dirección sabia. Una dirección sabia se refiere a que Dios va a revelar, o bien que hombres sabios o con prudencia que tienen experiencia en esto puedan también guiar o dirigir en este sentido, ¿no? Entonces, eso es importante. Sí. Justamente iba a reforzar eso, o sea, cuando Elena estaba buscando con Magani, o sea, para instalar Madison, fue bajo mucha oración y dirección de Dios. Exacto. De hecho, cuando Dios le muestra, este es el lugar, ellos lloraron.
porque ahí no había agua, había piedras, esto no puede ser lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios había revelado y tenía una razón del por qué. Claro. Entonces, sí, es demasiada dependencia de Dios, de cuál es el lugar, a dónde, o sea, realmente quién te puede definir cuán distante es apropiado es Dios. Exacto, solo Por Dios. oraciones. Solo ¿En qué Dios. lugar a cada persona? Y por eso, o sea, también influye la parte que mencionó del ayuno, Sí. porque cuando vemos en todas estas, en la Biblia, incluso en los escritos, que se preparaba el pueblo para algo, se preparaba para Esther, ir a presentarse al rey, o sea, que ayunen, Claro. ayunen y oren, o sea, porque la mente está más libre Claro que sí. para poder discernir lo que Dios te quiere decir. Otra cosa que quiero mencionar. Salir de las ciudades para santificarme o porque soy santo. No. Vivir en el campo es simplemente obedecer una indicación del mismo Cristo. ¿Ok? Así de sencillo. El pueblo de Israel salió de Egipto porque ya era santo. No, ¿Por qué salió? porque orden de Dios. Obedecer a Dios. Dios lo estaba sacando. Lot, por misericordia de Dios. Abraham, obedecer a Dios. Es asunto de obediencia a Dios, nada más. ¿Sí? Y creo que cada quien conforme Dios le vaya llamando, ¿no? Por ejemplo, a mí en algún momento Dios me puede llamar a yo vender mi propiedad. Claro, Y, de hecho. en ese momento, ¿no? Porque ya después ya no lo voy a poder hacer. Pero así como Dios me lo reveló a mí, puede ser que a ella todavía no se lo revele y yo no la puedo obligar a ella. No. Es que ya vente, ya salte de la ciudad. No. Porque Dios a cada quien Claro. nos va a hacer esa. Y esto es importante entenderlo. El mensaje está. ¿Sí? Desde 1888 ya debemos vivir fuera. Ahora, cuando uno recibe un mensaje, uno tiene solamente dos opciones. Obedecer o desobedecer. Hacer que lo vi y sí voy a hacerlo, o hacer como que no vi nada. Las dos tienen consecuencias. Y quiero decirles algo. Tienen consecuencias eternas. Porque se menciona sobre el pecado imperdonable que cuando uno empieza a rechazar un mensaje y luego otro del Espíritu Santo, llega a apagarse esa voz del Espíritu Santo que me está guiando y ya no da otro mensaje. ¿Qué significa? Que si a mí Dios ya me dijo algo y yo no estoy obedeciendo, yo no voy a entender ni voy a poder discernir otro mensaje de Dios hasta que obedezca ese. ¿Sí? Entonces, este es un asunto de obediencia, de fe. ¿Sí? Estamos comentando con Juan ahorita en la cita que dice que hay que vivir en el campo y venir a trabajar a las ciudades. Se refiere a trabajo de obra misionera, ¿verdad? No se refiere a trabajo para Claro, no es para sostén. Se refiere a trabajo de obra misionera bajo el contexto que Elena Joy menciona, centros de influencia en las ciudades. ¿Qué debe haber en las ciudades? Restaurantes vegetarianos, iglesias o panadería integral, puede ser. Pero ese es un centro de influencia para tener contacto con las personas y enseñarles el mensaje de salvación. Nada más con ese objetivo se pone eso. O sea, deberíamos dejar nuestros trabajos y enrolarnos en ese plan y cambiar nuestro trabajo. Claro que sí. Es un cambio total del trabajo. ¿Por qué? El cambio de trabajo implica también que ahora tu dueño y tu soberano Dios va a ser Dios nada más. Nadie más te va a decir, trabaja de tanto tiempo. Haz esto, no hagas esto. Solo Dios. Tú vas a ser el que va a determinar el tiempo y la influencia que va a abarcar, como Dios te guía. Entonces, ese es el objetivo. Todo el trabajo que tenga que ver con salud, con predicaciones del Evangelio, colportaje, por ejemplo, y todo eso, eso es lo que ahorita debemos estar cambiando ya nuestra forma de vivir. ¿Sí? Que la motivación es a aprender oficios. Exactamente. El mundo nos crea los títulos, ¿verdad? Pero la invitación de Dios es que aprendamos oficios, y no solo uno, sino varios, para que podamos defendernos en distintas áreas. Sí. Carpintería, panadería, todas esas cosas. Platícales qué hacían allá de donde tú vienes. Me llamó la atención porque es algo relacionado con lo que dice el hermano. Pues era como Madison. Sí, sí. Se trabaja 4 horas en la mañana, o se tiene el culto personal, bueno, a la hora que tú te quieras levantar, hasta que nos reunimos todos 6:20. De 6:20 a 7 es el devocional en capilla. De 7 a 8 es agricultura, campo.
De 8 a 8 y media era el desayuno, luego había un corto tiempo de media hora más o menos para prepararte para ir a trabajar, y las áreas de trabajo eran 5: ProSalud, restaurante en el pueblo, mantenimiento del lugar, del centro, producíamos todo lo que se vendía en el restaurante, panadería, etcétera, y producción para el área de cocina, para consumo propio, el área de cocina, de preparación de los alimentos y agricultura. Entonces, en esas 5 áreas trabajábamos hasta la 1:20, 1:20, 1:30 más o menos era como un tiempo de oración, 1:30 era almuerzo, la comida, y luego de 1:30 a 2 un tiempo de comida, para luego entonces tener de 2 a 3 un descanso, y a las 3 de la tarde iniciábamos clases hasta las 6. Y las clases son relacionadas con herbolaria, colportaje, santuario, eventos finales, homilética, o sea, distintas áreas, son como 17 o 20 materias, y terapias naturales, o sea, va integrándose muchas materias allí. Y luego ya a 6 de la tarde cena, un devocional corto después de la cena y un tiempo para estudiar. Se supone que en tiempo de invierno el horario de dormir es a las 9, que ya más o menos ya se ha ocultado todo el sol, y ahorita que se oculta más tarde es 9:30, para reponerse, pues no acostarse tarde. Es el ideal, excelente. ¿En qué lugar es? Centro Misionero de Salud en Galeana, Nuevo León. Galeana, sí, he escuchado de ese centro. Yo ni sabía que existía. Sí, está excelente, también Canoas. Canoas, sí. Canoas es otro, ok. Bueno, este es el ideal, y no solamente es el ideal, debo yo conformarme lo más pronto posible a ese modelo de vida, en todas las áreas, ¿sí? Educación, trabajo, ambiente, forma de vida, forma de autosostén, y también de forma de predicar o testificar. Una pregunta, digo, yo nunca he sembrado, pues, pero ¿cuánto tiempo tarda un alimento en darse? 4 meses, 2 meses, depende de lo que siembres. Las hortalizas que las puedes recoger hasta entre 2 o 3 meses. Sembrar cocos, ahí vas a Un mes. la vida. Depende del clima también, del clima que tengas. Sé que tanto agua No depende, digo, no depende de insecticidas o alguna cosa que Debería ser orgánico. Tener todo eso orgánico. Hay forma de hacerlo orgánico, el pesticida, el abono, todo. Entonces es un poquito de Aprender. aprender. Nosotros fumigamos con ajo, con chile de árbol o Habanero. ajá. No, cayenne le dicen también, chile de árbol. Y para el abono utilizamos chirre, que es mezclado de chivo, un poquito de chivo, el estiércol de chivo. Ah, ok. Eso ya se compra, se puede comprar o se puede preparar si tienes chivos. Y también más orgánico aún con el humus, las hojas en las zonas que están un poco sombreadas. Entonces con eso preparábamos las camas y mezclábamos con la tierra, porque es un lugar muy pedregoso y, hermanos, da cantidad, porque Dios bendice, porque ni llueve. Ni llueve. Sí, entonces, O sea que cuando Dios te marca un lugar, aunque tú lo veas que no Está feo, pues si Dios te está marcando ese bendice la lugar. sí. Dios lo bendice. Ajá. Nada más para la parte del abono. Está comprobado, bueno, por la siembra, yo tengo familia pues que siembra, que si vas a sembrar para consumo, tu mismo consumo de alimentos te arma la composta exacta para lo que vas a necesitar para Sí, por también. cantidad. O sea, Guarda sí, el Dios es orgánico. sabio con eso, ¿sabes? sí. Ahora, esto quiero decirles que va a cumplirse exactamente con lo que sucedió con los valdenses. Lean lo de los valdenses y verán que en las montañas casi no tenían espacio para cultivar, y lo poquito que podían producía mucho. Viene la bendición de Dios cuando uno sigue el modelo de Dios. No es como un amigo mío decía, no es Dios mío, bendíceme esto, no, es solamente hacer lo que Dios ya bendijo.
Amén. Lo que Dios dijo está bendito y tiene éxito, Amén. ¿no? Entonces, eso es. ¿Alguna otra pregunta respecto a los Yo tengo una tiempos? pregunta. A ver, Yo soy muy preguntona. adelante. Ya me está conociendo. Es referente a lo que mencionó usted de una fecha. Usted mencionó una fecha acerca de octubre, que tú confirmaste hasta ahorita. Yo creo que me digan a qué se están refiriendo. Ok, Por favor. bueno. Yo no vi. Yo sí lo vi, quiero que lo expliquen, porque dijo, queda poco tiempo, si no es en octubre, no sé qué, entonces yo quiero que lo expliquen, por favor. El 31 de octubre se conmemora otro aniversario de la Reforma Protestante. ¿Ok? ¿Por qué? En estas fechas, en 1517, fue cuando Martín Lutero inició la obra de Sí. conferencia, ¿no? Reforma. Quiero mostrarles, bueno, sí, les voy a compartir este video para que vean cómo está este asunto ahorita en el ámbito protestante. A ver, no sé si se puede escuchar. Pienso que sí, ¿verdad? Bueno, aunque no se escuche, están los subtítulos. Él es... Quiero decirles algo. Esta es una reunión que tuvieron después de una reunión grande de evangélicos, protestantes y pentecostales de muchas denominaciones, donde el obispo Tony Palmer estaba diciendo en 1999 la iglesia luterana firmó un tratado de justificación por la fe que firmaron católicos y luteranos. En eso ya estamos de acuerdo. Luego los metodistas en 2005 me parece también firmaron. La pregunta es, ¿y nosotros cuándo? ¿O los demás cuándo? Y después sale un video del Papa invitándoles a que seamos uno otra vez, que no quede diferencias y todo eso. Y les hace la invitación para que vayan al Vaticano. Quiero compartir ese video primero, de manera breve. La Iglesia Católica del libro de Mi querida unidad, él terminará este milagro de unidad. Ahí lo explicó el pastor Doug Batchelor. Algunos quizá no lo habían visto. Y aquí, después de eso, esta es la reacción. Sir Kenneth Copeland y todos los que representan ahí muchas denominaciones están ahí. Quiero que grabes un video con un mensaje de respuesta. Sube aquí y hagámoslo de esta manera para que él pueda ver a toda la congregación. Mi querido Señor, mi querido Señor, muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Todos estos líderes representan literalmente decenas de miles de personas que le aman, que creen en Dios junto con usted, y en respuesta a su pedido hemos orado por usted y junto a usted iniciamos en el Espíritu y creemos que recibimos, de acuerdo a las palabras de Jesús en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestro deseo, Señor, así como el suyo, está en el capítulo 4 del libro de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Le bendecimos. Recibimos su bendición. Es muy importante para nosotros. Y lo bendecimos.
bendecimos con todo nuestro corazón, le bendecimos con toda nuestra alma y le bendecimos con todo nuestro ser. Miren lo que dijo. Ellos bendicen. Le bendecimos con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser. ¿Recuerdan algún texto de eso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas. Está repitiendo eso, pero el Papa. Agradecemos a Dios por usted. Y todos nosotros declaramos juntos: sea bendecido. Una vez más, todos juntos: sea bendecido. Amén. Bueno, eso fue el primer video. Y luego ellos fueron al Vaticano. Y allí él lee la confesión que estuvo a raíz de la Reforma Protestante. Y menciona, la protesta acabó. Porque eso ya lo firmaron ellos también, junto con el Papa. Y todos aplauden. Todos se sienten felices. Justification is the work of the triune God. The Father sent His Son into the world to save sinners. The foundation and presupposition of justification is the incarnation, death, and resurrection of Christ. Justification thus means that Christ Himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together, the Catholics and the Lutherans, where the fuss started, and all the rest of our Protestant denominations sprouted out of that over the years. Together we confess. Now listen to this. By grace alone, in faith in Christ's saving work, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. Ahora miren, esa declaración de justificación, la iglesia adventista es lo que predica, está de acuerdo, no hay problema. El punto es que eso es algo que se debe firmar para estar en unidad con los demás. Y en eso no podemos. Ahí está cuando ya se juntaron. And then Jeff Turnip Harvest in Toronto camped out in their church. And so they were there. And then Brian Stiller, global ambassador, and Jeff Lawrence is the man right next to me there on the left. And in the back is Dr. Thomas Schumacher, Martin Bucher Theological Seminary in Bonn, Germany. Now, take a good look at that picture. The night before, we had a dinner together before we met with Pope Francis the next day. That many evangelicals in one room. Folks, you don't get it. Eso que mencionan ustedes no lo captan, es
precisamente eso, que ya no hay diferencias, ¿sí? Y están unidos otra vez con Roma. Ahora, esto está unido en cuanto a un documento de justificación por la fe. El documento que se espera firmar para el 31 de octubre es para que termine la protesta. Aquí él lo dijo, la protesta terminó, para ellos, ¿no? Faltan muchos más. El 2016 fue el año de la misericordia, por así decirlo, que dio el Papa. El tiempo en que muchos misioneros católicos salieron y casa por casa invitaban a otras confesiones religiosas a volver a la iglesia católica. Amablemente por el momento. Ya terminó, exacto, ya terminó. Pero ahora está este punto que este año es lo que buscan, ¿no? Que ya termine la protesta. ¿Cuáles son las consecuencias que podrían venir? Uno, que todos se unan excepto los adventistas. Eso significa que vamos a ser vistos como extremistas, como los que no quieren la paz, los que no quieren la unidad, así como usted. Y va a empezar entonces por aquellos, ¿no? De todo el mundo, ¿eh? Y si no es así, y si algunos de nuestros dirigentes se unen a todos en ese acuerdo de justificación por la fe y que termine la protesta, significa pues que vamos a estar en una relativa paz por un tiempo más, hasta que venga la ley dominical, ¿sí? Y si no acatamos la ley dominical, pues cierran los templos y nos quitan las cuentas del banco y todo lo demás. Es decir, viene una cadena. Puede suceder a partir del 31 de octubre de este año. Ese es el punto. Ese es el evento en Suiza. Es un evento, sí, donde se conmemora la reforma protestante. Suiza o Alemania, no recuerdo, pero la otra vez fue en Suiza. Y puede suceder. Va a ser en Alemania. En Alemania, sí, porque ahí fue donde. Ahí fue donde Y era nació. el 500 aniversario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya lo sabemos. Orar. Obedecer. Llenamos Orar con y lámparas. obedecer. Velar, orar y acción. Es lo que Dios nos dice. 3 cosas. De nada sirve una sola. Nada. Así que bueno, pues este es el mensaje. El mensaje, recuerden, es en realidad el segundo cumplimiento de la profecía de la abominación desoladora. ¿Sí? Es parte de obedecer eso, implica también obedecer a Dios en nosotros. Bueno, entonces, ¿no hay más preguntas? ¿Tiene alguna ¿Comentarios? Sí. Se recomienda que sea el salir en familias, ¿no? En grupos? Sí, me faltó poner esa cita, pero sí, cuando Dios empieza a guiar así, la menciona que deben unirse 3 o 5 familias cuando vayan a irse hacia el lugar. ¿Por qué? Porque una sola se puede desanimar si enfrenta dificultades. La otra, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil, ¿no? También para apoyarse en los recursos, en la comida, en todo eso. Quiero decirles que a mí me emociona mucho esto, ¿saben por qué? Porque irnos a vivir ya hacia el campo, en realidad ya estamos yéndonos al cielo, como quien dice. Ya sabemos que es porque ya viene Cristo. Es porque ya vamos a vivir lo más cerca posible al modelo del jardín del Edén. Ya debiéramos estar en eso. Sí, porque mencionan, ¿no? Que si estamos acostumbrados a los placeres del cielo, ¿cómo va a ser delicia para nosotros el cielo si estamos acostumbrados a pasar el tiempo aquí, ¿no? Exacto, los placeres del mundo. Entonces, ese es el punto, cambiar todo. Mis deseos, mis planes, mis sentimientos, costumbres, modas, alimentación, todo. Así es. Yo tengo una última pregunta. A ver. ¿Qué si quieres conmigo? Bien, referente a los eventos de cuándo salir de las ciudades, ¿en qué lugar podríamos situar lo que Elena de Hoy menciona acerca de cuándo Satanás se va a hacer pasar por el mismo Jesús? Porque recordemos que esto va a pasar justo antes de que venga Cristo. Entonces nosotros vamos a estar preparados para saber en qué etapa de estos acontecimientos finales se va a llevar a cabo esta situación. Sí, déjame pongo aquí la gráfica. ¿Qué dicen que va a ser la segunda Berlusconi? A ver.
Sí, ya ves que dice el Ok. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 en adelante. Cuando dice que una bestia ejerció la autoridad, hacía que la tierra y a los habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra. Pregunta, ¿el engaño viene antes o después? De aquí. Después, Leo otra vez, Sí, por por favor. favor. Apocalipsis 13, ¿qué? 13, versículo Lo ponemos en el 13 y 14. Desde el 12 dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia, aquí está hablando de Estados Unidos, Ajá. en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sí. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Sí. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Luego dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore la imagen de la bestia. Está entre esta parte. Aquí, aquí o aquí. O aquí. Pero es en esta parte. Ahora, ¿qué sentido tiene de que Satanás venga? Porque el libro Maranatha, el Señor viene, dice claramente que Satanás va a personificar a Cristo. Sí, va a personificarla. Y va a decir que su padre y él cambiaron el día del sábado ahora al domingo. ¿Qué sentido tiene hacerlo si ya todos aceptaron el domingo? ¿Qué cosa? que los que no han aceptado. ¿Qué sentido tiene eso si ya todo el mundo aceptó el día domingo? El domingo. Intentar confundir a los que ya son del día sábado. ¿Sí? Entonces, es probable que sea antes de la ley dominical para que todos miren, hay que ponerlo por ley. Jesús lo dice. O que ya está puesto por ley y que comprueben que los juicios están cayendo por causa de los que no obedecen la ley dominical. Es decir, por aquí. Aquí es porque ya hace tiempo que ya vino Satanás. Entonces, el último engaño de Satanás viene aquí. ¿Saben por qué? Porque aquí, más o menos, cuando prohíben comprar y vender y decreto de muerte, en esta parte más o menos es donde termina el tiempo de gracia. Así que Satanás viene antes de que termine el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque va a procurar engañar a todos los posibles. ¿Para qué engañar si ya termina? Y Satanás no sabe cuándo termina el tiempo de gracia, por cierto. Ok, solo Dios tiene el control, pero ese tiempo de gracia nos está marcando a los que todavía no son del pueblo de Dios, ¿verdad? No nosotros, porque nuestro tiempo es antes. Quiero explicar eso. El tiempo de gracia termina para todos en el mismo instante. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando empiezan a caer las plagas, las 7 postreras plagas, sobre los que tienen la marca de la bestia. En ese momento ya se acabó el tiempo de gracia para todos. Hay el tiempo de gracia hasta ahí para los adventistas y para el pueblo, el mundo en general. La diferencia es que muchos sí se van a poder arrepentir que no sabían la verdad aún después de la ley dominical. ¿Por qué? Porque ellos no sabían sobre la verdad del sábado. Porque ellos no sabían la verdad que nosotros sabemos. Y algunos adventistas que se apartaron incluso de la iglesia a temprana edad y estuvieron en el mundo, van a acordarse y van a decir, se van a arrepentir, van a llorar, Dios perdóname porque estaba en el mundo, van a regresar y van a dar el fuerte pregón junto con los que están ahí. Pero los adventistas que sabían todo esto, y no hicieron planes, no obedecían a Dios, viene la ley dominical, van a tratar de consagrarse, pero por miedo, no por amor a Dios. Y esa va a ser de las confesiones tardías que menciona Elena de White, como Faraón, como Judas.
miedo por las consecuencias, no porque quiero estar en paz con Dios. Ahora, aunque haya tiempo de gracia para algunos adventistas, no va a servir porque su corazón se endureció tanto a la voz de Dios de no obedecerlo, que cuando viene eso, hace el cambio, pero no porque ama a Dios. Como los egipcios que salieron de Egipto, salieron por miedo, pero no porque amaban a Dios. ¿Sí? Ahora, después de la ley dominical todavía hay tiempo de gracia. El tiempo de gracia se acaba cuando todos reciben la marca de la bestia o el sello de Dios. Y esto es poco antes del decreto de muerte, cuando empiezan a caer las 7 plagas. Cuando Jesús sale del lugar santísimo. Ahí termina para todos por igual. Entonces, quería mencionar algo de esto. Como adventistas del séptimo día, ¿por qué para algunos, aunque todavía no termina el tiempo de gracia, no va a haber un arrepentimiento genuino? Porque si no hubiera venido la ley dominical, hubieran seguido viviendo igual. Por eso, el cambio es por la ley dominical, no por amor a Dios. Es por eso que ya no van ni para qué se van a poder arrepentir. Sí. Las 7 plagas, ¿en qué parte de este diagrama? Por aquí. El decreto de muerte es poco después de que empiezan a caer las plagas, porque a causa de eso dicen, hey, sobre ellos, porque por ellos están cayendo estos juicios. Ajá. Es poco antes del decreto de muerte, las 7 plagas empiezan. Sí. Cuando Ezequiel comenta acerca que empieza el juicio por la casa, que es referente a nosotros que ya sabemos como adventistas, y aunque no venga la ley dominical, nosotros tenemos ya el conocimiento. Si lo tomamos bueno y si no, ahí termina nuestro tiempo de gracia. Claro, sí. Claro. No termina el tiempo de gracia. Para nosotros, no para el mundo ni para No, para nosotros también el tiempo de gracia termina hasta acá, igual que todo. O sea, Jesús sale de interceder del lugar santísimo y ahí ninguna oración ya es oída. Como expliqué, la diferencia es que aunque no termina el tiempo de gracia en la ley dominical, para muchos su corazón ya se habrá endurecido. Y aunque hay tiempo de gracia, ya no se pueden arrepentir ni van a poder prepararse. Como las vírgenes fatuas en Mateo 25. Van a buscar consagrarse a Dios. ¿Y qué pasa? Se cierra la puerta cuando quieren entrar. Pues el cumplimiento de la parábola, ¿no? O sea, sí, empieza por nosotros el juicio. Empieza por nosotros. Al final, aunque haya tiempo de gracia, si nuestro corazón se endurece. Exacto. El corazón de los demás todavía no está endurecido como nosotros, porque ya tenemos la verdad y no lo obedecíamos. Esta es la última prueba y nada más separa a los que en realidad estaban en el mundo y los que no. Así es. Sí, que cada uno aquí, digo también para ver si todos, dice ahí diagrama ley dominical, sellamiento y la marca de la bestia, ¿no? Sí. Pero el tiempo de gracia termina después. Sí, poco después de la ley dominical. Poco después de la ley dominical. Sí, o sea, quiere decir que el sellamiento se da de forma progresiva, ¿no? O sea, no es claro, ahorita es probable que haya personas selladas. ¿Por qué? El sellamiento depende de la persona con Dios. No se da el sellamiento en grupo y en un instante, no. Ahí, poco después de la ley dominical, Dios termina de sellar a los que apenas estaban empezando o empezaron tarde. Pero ahorita ya hay personas que son inconmovibles en su fe. Que ya vinieron pruebas de trabajo, soportaron. Ya vinieron pruebas de amistades, de comida, de familia, de todo. Y ahí están. En el tiempo nada más la lluvia tardía los hace inconmovibles. Entonces, todos reciben la marca de la bestia y el sellamiento final para adventistas y no adventistas, poco después de la ley dominical, cuando se dan las claras qué es el sábado y qué es el domingo. Esta quizás está un poco más... Bueno, es lo mismo. Ok, bueno, pues vamos a orar y pedir a Dios que nos dirija. Nuestro deber, quiero aclarar esto, es compartir la verdad y orar por aquellos especialmente que no quieren hacer caso, porque su caso es más difícil. ¿Saben por qué? Hay esperanza para el que dice, es verdad, pero yo todavía no puedo obedecer. Hay esperanza. Pero el que dice, no, esto no es de Dios, cuidado.
porque cuando nosotros decimos eso, estamos haciendo lo que los fariseos con Jesús, echa fuera a los demonios por Belcebú, están haciendo un mensaje de Dios, de Satanás, y ahí ya el Espíritu Santo ya no puede hacer nada. Puede convencer mientras la persona sabe que es de Dios y debe obedecer. Entonces, debemos orar por todos nosotros, por la iglesia, para estar preparados. Bueno, yo me voy a arrodillar, los que puedan arrodillarse. Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, oh Dios, y te alabamos porque eres bueno con nosotros. Porque no nos tratas conforme a nuestras iniquidades, como dice Salmo 103, sino que tienes compasión, tienes misericordia, y nos muestras cada día tu amor al revelarnos tu palabra. Hoy hemos entendido este mensaje, te pedimos ahora que nos des fe y nos abras, Señor, el camino que debemos seguir. Queremos obedecerte todo lo que nos dices, y este punto especialmente también. Se avecinan días difíciles para el mundo, para tu pueblo, pero queremos, oh Padre, no solo a nosotros, sino que muchas personas estén preparadas para la venida de Cristo. Ayúdanos a soportar todas las pruebas, a caminar por fe, no por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. A hacer las cosas porque tú nos las dices en tu palabra. Confiados en ti, pedimos por este hogar, cada familia que presente, por tu pueblo que en todo el mundo también se está preparando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.